Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Por ahí viendo algunos nombrecitos en la lista de participantes. Conozco a algunos, no a todos. Bueno, Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien, profe, gracias. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, pues más que todo para saludar, porque pues yo soy, bueno, creo que ya nos conocemos, soy Nicolás, el gestor. Sí, sí, Entonces, sí. pues yo inicio la sesión y pues ya ahorita se queda Juan Blanco, el coordinador, Ujú. acompañando. Vale, ¿Vale? es de 7 a 8, ¿verdad? Sí, Vale, señor. listo, listo, vale, vale. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Chicos, ya que los que están llegando a la sesión a partir de hoy, el profesor Sebastián nos va a acompañar en las tutorías. Entonces, Sebastián, bienvenido una vez más aquí a nuestra jornada de la modalidad online. Y pues Gracias. ya su merced sabe cómo funciona todo. Y pues nos quedamos con la tutoría. A su merced, Listo. muy buena sesión y a todos ustedes chicos también. Gracias, Juan. Muy amable. Listo, chicos, pues comencemos. A lo que vinimos, vamos. Bueno, yo vi por ahí las hojas de ruta, las estaba revisando. Veo que los temas, digamos que predominan, son el de modal verbs, phrasal verbs, y vi una que otra cosa de prepositions. Y pues empecemos, como dicen por ahí, empecemos por el principio. Entonces, la idea del día de hoy es hablarles un poco de modal verbs. No creo que alcancemos a hablar toda la sesión de eso, pues porque son varios y tienen usos muy, muy diversos, ¿vale? Entonces, la idea yo creo que la vamos a vivir en el día de hoy y mañana, para que digamos que queden todas las dudas resueltas alrededor del tema. Y por ahí vi que algunos también ya habían entregado sus hojas de ruta. Sin embargo, pues ya habiendo aclarado lo que veamos aquí, ¿sí? Todo como alrededor de los modal verbs, allí ya pueden ustedes ir a hacer como esas correcciones autónomas y luego si reenvían, si creen, obviamente, si no están seguros, pues mucho acerca del tema y dicen, uy, no, como que no me queda claro, como que sí, como que no, van y revisan de nuevo de acuerdo a las aclaraciones que haga aquí y ya está, ¿listo? Yo voy a crear un Classroom, no para los ejercicios, pues porque ustedes ya tienen la hoja de ruta, sino si es necesario para compartir algunas de las presentaciones, ¿vale? Para que ustedes pues puedan consultarlas en caso de que lo necesiten y puedan, digamos que llevar a cabo la hoja de ruta de la mejor manera, ¿vale? Ese sería como el ideal entonces. No sé por qué la cámara está como lenta. No, mentiras, creo que ya está como lenta ahorita. Listo, un gran cambio en la transmisión. Ok, de pronto tenían problemas antes ustedes con la clase, me imagino. Pues bueno, vamos a tratar de que no hayan tantos problemas de conexión. ¿Listo? Entonces, si no se me escucha bien o pasa cualquier cosa o se congela la cámara, a veces de pronto a mí se me pasa, me avisan. No es que pase usualmente, sino que de vez en cuando como error de la cámara, por lo que es la cámara del teléfono, del celular. Entonces, cualquier cosita me avisan, yo estoy muy, muy pendiente del chat y de ustedes allí como participantes. ¿Listo? Entonces, nada, ya les comparto pantalla, dame un segundito. Acá, ya estamos. Tun, 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 tun. Ya estamos pues. Se me cambió de ventana esto. Mhm. Buenas noches a todos los que van llegando por ahí. Vamos a empezar con el tema de hoy, que son modal verbs. ¿Listo? Entonces, bueno, comencemos. Bueno, resulta que, espérenme, corro esto para acá. Ahora sí, creo que ya. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Felipe. Todos los que van llegando. Entonces, resulta que cuando queremos hablar de modal verbs, ¿sí? No queremos hablar de modal verbs, hay cosas que debemos tener en cuenta,
muy, muy importantes, y una de esas es que los modal verbs no tienen un significado por sí solos. Sí lo tienen, pero cuando no son modal verbs. Eso lo vamos a aclarar poco a poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que los modal verbs no solamente se consideran dentro de esa categoría, sino que también son verbos que funcionan solos, pero dentro de otra categoría, como un verbo normal. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, can. Por ejemplo, have. ¿Sí? De tener. Have to. Ese simple y llanamente puede funcionar solito, ese have to, sin necesidad de ser un modal verb, y va a tener un significado completamente distinto. Pero si yo utilizo have to con otro verbo, pues lo que va a suceder allí es que ya lo vamos a considerar como un modal verb. Es decir, que los modal verbs son básicamente auxiliares. ¿Sí? ¿Y qué es un auxiliar? Ustedes me imagino que ya lo saben, todos estamos pues acá en ciclo 6, ¿no? Entonces, digamos que profe, yo no entiendo muy bien los phrasal verbs. Sí, no te preocupes, eso también lo vamos a abordar. No hay problema. Vamos a tener yo creo que unas 2 sesiones alrededor de los phrasal verbs. Tengo una presentación bastante amplia acerca de eso. Y entonces no te preocupes, no te preocupes por eso. Que eso lo vamos a ir aclarando aquí. Vamos a hacer un par de ejercicios también al respecto. Entonces, no hay problema, no hay problema. ¿Listo? Entonces, como les venía comentando, sencillo. Eh, Dentro de la tabla de contenidos que tenemos acá, tenemos varios que se repiten. Vemos que tenemos to be able to, can. Cuando nos referimos a ability, tenemos can, could, may y might. De nuevo se repite can como possibility para hablar de posibilidades. De nuevo tenemos can, pero como permission para pedir un permiso acerca de algo. ¿Sí? Y por último tenemos can, de nuevo, could, will, would, may, might, si se repiten, y son más para request, como para una petición más formal. ¿Mm? Y por último tenemos have to y must, que son de obligation. Bueno, hay otros que están en la siguiente diapositiva, pero ya se los voy a mostrar. Entonces, si se dan cuenta, muchos de estos phrasal verbs, iba a decir modal verbs, se modifican, ¿sí? Según el contexto. ¿Sí? El inglés es muy, muy contextual y va a depender el significado de en qué contexto se use determinado modal verb. ¿Sí? No sé si hasta ahí, pues, yo sea claro con lo que les estoy comentando. ¿Sí? Dependiendo del contexto, va a ser, por ejemplo, o request, el can, o el que mismo can va a ser permission, o el mismo can va a ser ability, o el mismo can va a ser possibility. Depende en qué contexto estemos usando nuestro verbo, ¿vale? Otra cosa, muy, muy importante. Obviamente, como es un auxiliar, pues este modal verb o estos modal verbs en nuestra oración nunca, nunca van a ser nuestro verbo principal. Por lo cual, siempre el verbo con el que lo conjuguemos va a ser un verb. ¿Qué es un verb? Esto que vemos acá en pantalla. Utilizo la herramienta acá para rayar. Bueno, el puntero. Esto, un verb. Esto que está acá. ¿Qué son los verbs? Son verbos, hagan de cuenta, desnudos, llamémoslo en español. ¿Y qué es un verbo desnudo? El verbo sin absolutamente nada, como vino al mundo. Es decir, sin to, ni en pasado, ni con un auxiliar de futuro, con nada. El verbo tal cual. Es decir, por ejemplo, yo tengo el verbo to run. Un verb es solamente run. La versión verb o desnuda del verbo va a ser simplemente run, ¿vale? Esa va a ser nuestra versión desnuda del verbo. Y entonces quiere decir que siempre que conjuguemos los modal verbs con algún verbo que va a ser el verbo principal de nuestra oración, siempre, siempre, siempre van a estar desnudos esos verbos principales. Es decir, no van a estar precedidos de to, ni de otro auxiliar, ni de absolutamente nada. Simplemente va a ser nuestro modal verb y al lado el verbito principal que estemos usando. ¿Listo? Eso lo vamos a ir aclarando. Obviamente vamos a ver ejemplos. Simplemente son como tips previos para que entremos en contexto, entremos a entender cómo funcionan los modal verbs y cuál es la importancia de ellos. ¿Mm? Siguiente tip. Digamos que cuando utilizamos, o bueno, cuando los utilizamos a modo de pregunta, ¿sí? Normalmente ustedes creen que como pues están hablando en presente o los modal verbs son para hablar en presente, lo que va a suceder allí es que se utilice do, ¿no? Porque usted dice, no, pues si es presente, el auxiliar de pregunta en presente es do, o does. Pero no, lo que resulta aquí es que dependiendo del auxiliar, perdón, del modal verb, sí, o auxiliar que estén usando, van a utilizarlo en la pregunta. Me explico. Entonces ustedes no dicen, do I go to the bathroom? Porque sería una pregunta totalmente distinta a decir, can I go to the bathroom?
Va a ser muy, muy distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque can estoy asking for permission, pidiendo un permiso para algo, ¿sí? Y cuando yo digo, do I go to the bathroom? Sería una pregunta un poco ilógica, un poco carente de sentido, porque lo que estoy preguntando allí es como, yo voy al baño, es como preguntándome a mí mismo, yo tengo la capacidad de ir al baño, como físicamente puedo ir al baño, o sea, es así como de obvia o de redundante suena la pregunta. Entonces, en este caso, jamás, jamás, jamás cuando utilizamos moral verbs a modo de pregunta vamos a utilizar do. Utilizamos el mismo moral verb a modo de auxiliar de pregunta. Entonces yo digo, can I go? No, do I go to the bathroom? Yo digo, por ejemplo, must, si tengo una obligación. I must go to the school. O I must go to my school. Y si me lo preguntan, o bueno, o si yo lo pregunto, must I go to the school? Esa sí tiene más sentido, ¿sí? Y lo estoy haciendo con el auxiliar, ya no es I must go to the school, afirmando de que yo debo ir a la escuela, sino lo puedo hacer a modo de pregunta. Must I go to the school? ¿Debo ir a la escuela? ¿Sí? Como una especie de pregunta al padre, madre, tío, abuelo, quien esté a cargo, ¿sí? Como, ¿es necesario o es un deber el ir a la escuela? ¿Vale? Entonces, quiero que esto lo tengan muy, muy presente. Primero, ya saben, se conjuga el moral verb con un verb o con un verbo desnudo, solito, como vino al mundo. Siguiente, cuando utilizamos, cuando hablamos de preguntas o hacemos uso de preguntas con moral verbs, nuestro auxiliar, ¿cuál va a ser? No va a ser do, chicos, ni va a ser did, ni va a ser will, no, nada de eso. ¿Sí? O bueno, puede ser will porque will también es un moral verb, sino que al punto al que quiero llegar es que siempre tenemos que utilizar el mismo moral verb en la pregunta como auxiliar. ¿Listo? Empezar por ahí. Y clarísimo, hay errores que ustedes cometen de manera muy, muy común y es el hecho de utilizar dos moral verbs al mismo tiempo. ¿Qué pasa con esto? Pues que no va a tener ningún sentido porque lo que hace el moral verb uno solito es modificar el significado de mi verbo principal. Y si tengo dos, pues yo cuál tomo. O bueno, o tomo can, o tomo have to, o tomo can, o tomo may, o tomo can, o tomo could. ¿Cuál de los dos? No puedo poner los dos en una sola oración, ¿vale? Porque eso crearía confusión y sería pues algo agramatical o gramaticalmente incorrecto, ¿vale? Es una regla. Hasta ahí espero ser claro con lo que les estoy explicando. Y recuerden, alguna duda, alguna sugerencia, regaño, lo que sea, cualquier cosa que quieran aportar en el chat, que sea de la clase, evidentemente, lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, siguiente. ¿Listo? ¿Qué pasa con la siguiente diapositiva? Hay más, sí. Por eso yo digo que lo divido en dos sesiones. Incluso a veces dos sesiones se quedan cortas, pero pues vamos a tratar de hacerlo en dos sesiones. Explicarlo de la mejor manera posible, lo más rápido posible, pero, ¿sí? Sin que ustedes se queden, digamos, con dudas. Esa es como la meta principal. Que no queden con dudas, que esto quede súper claro, que ustedes ya queden duchísimos pues en el asunto de los moral verbs y no tengan ninguna pregunta al respecto, ¿vale? Entonces, también otro de los usos de los moral verbs es para hablar de conclusions, de prohibition, de advice, de offer y de suggestion, ¿sí? Para sugerir algo, para ofrecer una ayuda, para dar un consejo, para prohibir algo y para concluir algo también, ¿listo? Cualquiera de esas cinco. Y vemos que se repiten de nuevo, ¿no? El mismo patrón de repetición. Must, should, can't. Mustn't, can't, may not. En prohibition. ¿Ven que se van repitiendo? Should, ought to, could, might. En advice. Shall, would, and offer. Y de nuevo shall, would, should, and suggestion. ¿Vale? Siguiente, ¿qué es esto? Esto es, hagan de cuenta que es una mini actividad durante la clase para que se me despierten antes de que empecemos realmente con el tema. Hay una dinámica que me gusta muchísimo trabajar a mí durante las clases y es de que ustedes traten de identificar el significado de un idiom. ¿Qué es un idiom? Espero que lo hayan visto. Si no lo han visto, un idiom es básicamente una expresión idiomática de la lengua que se está aprendiendo. ¿Sí? En este caso, pues del inglés. Eso traduce idiom. Entonces son como nuestros refranes o nuestras expresiones, ¿sí? Como, no sé, como, a ver, una que se me venga a la mente rápido. Digamos que un idiom puede ser camarón que se duerme se lo lleva la corriente, lo más común, ¿sí? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Que no tiene un sentido literal, ¿sí? De que los camarones
se duermen y se los lleva la corriente del mar. No, no es algo literal, evidentemente ustedes lo saben, sino que los idioms lo que hacen es tener un sentido figurativo, ¿vale? Para expresar algo de la cotidianidad. Esos son estos idioms que tenemos en pantalla aquí. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, el profesor, ¿qué quiere que yo haga con esa que está ahí en la pantalla, con esos iconos y con esos GIFs? ¿Qué hago? Sencillo. Esto es una oportunidad para ganar punticos. Buenas noches a todos los que van entrando. 36, 35, somos ya. Jessica, Orlinda, Joana, muy buenas noches a todos. Entonces, en lo que iba es lo siguiente. Tenemos estos dos idioms. Cada uno tiene un significado muy particular. Evidentemente no es literal, es figurativo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es descifrarlo. Les voy a dar un minutico exacto, para que le tomen pantallazo a esto, ¿sí? Y durante la clase van a tratar de descifrar cuál es el significado de estos dos idioms. Lo van a tratar, no es de traducir, no es de que vayan al traductor, lo traduzcan y pongan el significado tal cual como lo pone el traductor allí en el chat. No, no se trata de eso, sino que ustedes desde lo que entienden, desde sus palabras, desde su comprensión, me expliquen, no, profe, esto quiere decir tal cosa. El primero, to crack a book, o miss the boat, quiere decir esto. Y la primera persona que yo diga, listo, este es el significado y está bien, esa persona se lleva un punto extra el día de hoy. Entonces hay dos oportunidades para que se lleven un punto extra, ¿vale? Solamente una persona por expresión, o sea, es decir, la primera que me identifique cada expresión, pues se lleva el punto evidentemente, ¿vale? Entonces se los dejo acá un minutico para que le tomen pantallazo, lo tengan en cuenta y luego ahí sí cambiamos de diapositiva para comenzar con el tema en cuestión. Un minuto, ¿listo? 7:18, 7:19, cambio la diapositiva. Recuerden, vuelvo y repito, no tienen que buscar en el diccionario ni ir al traductor, sino la idea es que sea un ejercicio de inferencia. ¿Qué es inferencia? Que ustedes, a partir de lo que saben, identifiquen ese significado desde sus conocimientos y no desde el conocimiento del traductor, ¿vale? Eso es lo que más me importa allí, que no utilicen tanto el traductor, sino que dependan netamente de ustedes. El traductor o el diccionario es una herramienta un poco más, ah, digámoslo, no netamente necesaria, sino más bien algo extra, ¿sí? Que es una especie de ayuda, de herramienta, no es algo de lo que ustedes deban depender. ¿Listo? Entonces voy a cambiarla. Espero que ya le hayan tomado pantallazo. El que quiera participar es bienvenido para que me diga, profe, mire, esta expresión significa tal cosa y esta otra significa tal otra. Y ahí revisamos si se lleva el punto o no, ¿vale? Entonces, esta frasecita la vamos a dejar para el final. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, yo les dije, sí, no se pueden utilizar dos moral verbs al mismo tiempo. Pero, si se fijan, acá cada uno hace parte de una oración. Entonces, vean, dice lo siguiente acá. I would if I could, but I can't, so I won't. Entonces, les voy a explicar qué es lo que quiere decir todo este montón de phrasal verbs acumulados en 4 oraciones y hay 4 phrasal verbs, 4 moral verbs, lo siento. Entonces, vamos a averiguar qué carajo significa esto cuando acabemos el tema. ¿Listo? Nos vamos a volver a esta diapositiva cuando se acabe el tema para precisamente, pues, entenderlo. ¿Vale? Siguiente. Cuando hablamos de dilema, que es uno de los usos principales, ¿sí? De los moral verbs y sobre todo de should, nosotros vamos a revisar este ejemplo. Dice acá, I'm in love with 2 girls. One is very beautiful but has no money. The other is ugly and has lots of money. Who should I marry? Who should I marry? Well, I'm sure you must really love the beautiful one, so I think you should marry her. ¿Listo? Entonces acá hay varios moral verbs con los que vamos a empezar. ¿Listo? Y siguiente dice, okay, thank you very much for your advice. Siguiente. Don't mention it. By the way, I wonder if you could give me the name and telephone number of the other girl. Acá básicamente lo que dice es que el asunto, digamos que el meollo de esta conversación es que una persona está como en ese dilema de que no sabe por qué decidirse, que le gustan 2 chicas. La primera es muy guapa, pero no tiene nada de dinero, y la segunda es feísima, pero tiene un montón de dinero. Entonces él queda como en ese dilema, en esa cuestión, hace como esta expresión y dice, bueno, yo
Aquí, ¿qué hago? ¿Con cuál me quedo? ¿Me quedo con la chica que parece súper guapa pero que no tiene nada de dinero? ¿O me voy de interesado, pues, y me caso con la chica que no es tan agraciada, no es tan guapa, solamente por el dinero? ¿Mm? Entonces allí surgen los consejos. Entonces cuando yo aconsejo a alguien, ¿sí? Normalmente en inglés cuando yo aconsejo a alguien, yo digo como, bueno, you should do that. Deberías hacer esto. Cuando hablamos de aconsejar o de un consejo, ¿sí? Hablamos de should. Cuando hablamos de un deber, de que definitivamente tiene o tiene que hacerlo, vamos a hablar o vamos a utilizar must. ¿Sí? Entonces aquí decimos, well, I'm sure that you must really love the beautiful one. O sea, como que estoy completamente seguro de que usted debe amar la chica guapa. Entonces, váyase por la guapa y cásese con ella. Usted debería casarse con ella. ¿Sí? Es como esa sugerencia, ese consejo. Muy buenas noches, María Geraldine. Este consejo, entonces, en ese caso, vemos que hay varios usos ahí, ¿no? Should, must, should de nuevo, y por último, could. ¿Sí? Entonces ese could ahí es más como un permission, o como un request, como pidiéndole algo específico a la persona con la que estás conversando. Entonces él pide acá como, you could give me the name and telephone number of the other girl. O sea, él se va a casar con la bonita, ¿sí? Pero la persona a quien le pide el consejo le dice, uy, venga, pero ya que usted se va a casar con la bonita, deme el número de la que no es tan agraciada, así pues yo la conquisto y me quedo con un buen dinero ahí. ¿Sí? Es como la perspectiva que se trata o se deja ver ahí, en ese dilema. ¿Vale? Entonces ya sabemos, should como para aconsejar no es algo que literalmente yo tenga que hacer o una obligación, pero por otro lado, cuando hablo o utilizo must, sí va a ser esa obligación, ¿vale? Y por último, could, empezando, va a ser un request o una petición, ¿sí? Que yo hago a alguien sobre una cuestión específica. ¿Listo? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de ability, vamos a hablar de verbos como los siguientes. Can, I can dance and sing. Habilidades físicas, ¿sí? Que yo puedo bailar, puedo cantar, ¿sí? Yo también puedo decir, I can pilot a ship, cosas que no puedo hacer, no puedo pilotear un barco o no puedo conducir un barco, no puedo dirigirlo. O también utilizamos be able to. Acá se conjuga con am, evidentemente porque nuestro sujeto es I, ¿vale? I am unable to find the schedule for today. ¿Listo? I knew I was able to win before we started playing. Sabía que íbamos a ganar antes de que empezáramos a jugar, ¿sí? I knew I was able to win before we started playing. ¿Listo? Entonces acá netamente habilidad va a ser can o be able to o not be able to. Sí, cualquiera de las dos. I am not and be not able to do something o be able to do something o can o can't. Solo van a ser esos dos, ¿sí? En su versión positiva y negativa para hablar de habilidad física. ¿Sí? Cuando yo tengo una habilidad física de mover algo, de levantar algo, de jugar un deporte, de tocar un instrumento, entonces allí vamos a tener pues, o vamos a hablar pues de lo que es habilidad, ¿vale? Entonces, déjenme ver un segundo que se me perdió por acá. Se bloqueó la presentación, déjenme ver un segundito. Listo, siguiente. Ay, perdón, la estructura. Sí, vamos a la estructura. Entonces, en la estructura, espérenme, me lo vuelvo a compartir porque es que no me deja verlo bien. A ver, ya, ahora sí. Ahora sí, cómo no. Listo. Entonces, cuando hablamos del structure, vamos a intentar entender que todos los moral verbs tienen exactamente la misma estructura, chicos. Todos, o sea, no se compliquen, todos. ¿Sí? Sujeto, mi moral verb y mi infinitivo. Sujeto, o bueno, verb infinitive. Sujeto, mi moral verb y mi verbo. Sujeto, moral verb y mi verbo. Sencillo, siempre, siempre, siempre. A diferencia de la pregunta, ¿no? Que siempre va a ser primero moral verb, sujeto y verbo. Se invierte. De resto es exactamente igual para todos los moral verbs. O sea, aquí lo menos complicado es la estructura. Entonces, ¿en qué me voy a concentrar? Pues en entender qué uso tiene cada moral verb en contexto.
¿sí? En ciertas situaciones. ¿Qué uso va a tener en determinadas situaciones? Veamos el primer ejemplo de afirmativo, ¿sí? De afirmativo, que es I can swim. Sencillo. I, sujeto, can, nuestro modal verb, y el infinitivo swim, I can swim. Planísimo, muy fácil. Could, que también es de habilidad y es en pasado. Sí, es lo mismo que can, pero en pasado, como pude o podía. I could swim when I was 5. Entonces ahí estoy diciendo, yo podía nadar cuando tenía 5. Súper, súper, súper sencillo. Ahora la siguiente. Negative. Sujeto, can y not, o could y not, o can't contraído, como se ve acá. Espérense que ya. Can, como se ve acá contraído, o couldn't, como se ve acá contraído, o simplemente separado, cannot, o sin contraerse, o could not, separado también. Y nuestro verbo principal. No se escribe cannot, sino se escribe cannot. Uy, espérenme un segundo que se me saltó. Se escribe así, cannot, could not. Sí, es exactamente lo mismo. Ajá, se escribe cannot o could not si son separados. O, pues como están en pantalla, espérenme, lo arreglo. Uy, espérenme que no sé qué pasó. Ya. O como están acá en pantalla, can't y couldn't. ¿Vale, Kevin? Muy bien, sí, así es, tal cual. El cannot es lo mismo, solamente que es una excepción donde no se separa el can del not, sino se convierte en una sola palabra. Igualmente, así no está en modo de contracción, pues. ¿Listo? Entonces veamos los ejemplos. She can't come to the beach. No puede venir a la playa. We couldn't get the tickets. No pudimos conseguir las entradas. Can you stand on your head? Sabes hacer, como pararte de cabeza, porque dice, como sabes hacer el pino, pero esto es como una, una jerga muy, muy española, un dialecto muy español del castellano, pues. Y la otra, could you see the manager? ¿Pudiste ver al director o pudiste ver al administrador? Como quieran llamarle. ¿Listo? Entonces ahí vemos que la estructura, pues, es evidentemente lo menos complejo. Lo que es más complejo, entre comillas, es identificar cuándo uso qué cosa y en qué contexto. ¿Mm? Pero por eso mismo les digo la presentación en algún momento. Yo cuando le cree el Classroom les aviso, por ahora no, pues porque hoy no acabamos el tema, entonces ustedes de pronto van a esa presentación y se ponen a verla toda y se complican la vida y dicen, no, profe, ¿qué es esto? No lo entiendo, ¿qué es esto otro? Cuando pues no lo hemos explicado. ¿Listo? Entonces yo digo acá, smoking can cause cancer. Fumar puede causar cáncer de posibilidad. Entonces acá el can es de posibilidad. ¿Sí? No es digamos de la habilidad que yo tengo para fumar, sino habla específicamente de lo que puede hacer el fumar en el cuerpo humano. ¿Qué puede hacer? Pues causar cáncer. La siguiente posibilidad también con could, por eso hablamos de posibilidad con could también. John could be fired for stealing. A John lo podrían despedir o lo podrían echar de su trabajo por robar. Siguiente. I may see you tomorrow before you leave. Podría yo o puede que yo te vea mañana antes de que te vayas. Posibilidad de nuevo, posibilidad de nuevo. I might go swimming after work today. Less probable, dice acá en paréntesis. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre might y may? Ustedes dirán, no, pues esa vaina es lo mismo, significa puede o podría. Pues resulta que may es más probable y might es menos probable. Entonces, cuando los vean o cuando alguien se los diga, entonces dice, si les dicen might, es que es muy poco probable que se lleve a cabo esa acción. Por ejemplo, yo puedo decir, oh, yeah, I might go to the party on Friday. I might go to the party on Friday. ¿Sí? Yo podría, might, go to the party on Friday. Este no va a ir, ¿sí? No va a ir a la fiesta, ya está, como decimos acá, nosotros sacando el cuerpo, ¿sí? Entonces, evidentemente ya sabemos que might es exacto, es como un maybe, Fabián. Exactamente. May es más formal, muy bien, exactamente. Digamos que ambos tienen su nivel de formalidad, pero, porque siguen siendo moral verbs, pero might es simplemente menos probable, ¿sí? O sea, es como un tal vez de ambos lados, ¿sí? De might y made, pero might más probable, might menos probable. Structure, sencillísimo, la structure de esto. Must,
es como la más común cuando hablamos de esta structure. Y can't, may, might, could, como lo vemos arriba. Entonces empecemos por must. Este must también funciona como posibilidad, ojo aquí, porque es como, uy, usted debe hacer eso, como es una orden y es lo que usted tiene que hacer. No, aquí no funciona así, sino que el must, la función que tiene aquí, chicos, es decir, como, uy, bueno, yo estoy casi seguro de que usted es bióloga y que debe saber muchísimo sobre animales. O sea, yo lo estoy casi que asegurando, pero sigue siendo una posibilidad. Yo digo como, uy, usted debe saber mucho de por esto y esto y esto. ¿Sí? Debe saber mucho de fútbol porque se la pasa viendo fútbol. Debe saber mucho de matemáticas pues porque se la pasa estudiando matemáticas. Y etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces, en este caso el must no es tanto de deber, de que yo tengo una orden para hacer algo, que me obligan a hacer algo, ¿sí? O un deber, sino que en este caso es que la persona está casi segura de que la otra o de que otra persona se comporta o hace ciertas cosas de determinada manera. Lo pone como posibilidad, como en este caso, ¿sí? Dice, he is a biologist, he must know a lot about animals. Sí, pues porque es una bióloga ya debe saber un montón de animales, ¿sí? Pero por otro lado, pues tenemos las possibilities con can't, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, this jacket can't belong to Mike, it's too small, ¿sí? Esta chaqueta no puede ser de Mike, o sea, es muy poco probable que sea de Mike. ¿Por qué? Porque es muy pequeña. Perdón. Y en la última, cuando tenemos may, might y plus el not, que es nuestra negación, dice acá, I wouldn't go to his house. Este no es el que nos interesa ahora, el wouldn't, no es el que nos interesa ahora, pero pues sin embargo lo traducimos o lo entendemos el significado. No iría, yo no iría a su casa. Puede o podría que él no esté allí, pero él lo da como consejo, si se dan cuenta, dice, no vayan a su casa, o yo de ustedes no iría a su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque él podría no estar, pero aún no está seguro. ¿Por qué? Porque vean que está usando el might ahí, ¿sí? No es un may, sino es un might, y está diciendo como que, uy, como que lo dudo, como que no estoy seguro si él realmente va a estar o no, como que sí, como que no, ¿vale? Siguiente. Cuando hablamos de permission, ¿sí? Cuando hablamos de permission, vamos a repetir algunos de los que ya trabajamos. ¿Listo? Uy, espérame, ¿qué me pasó acá? Cuando hablamos de permission, vamos a hablar de los que tenemos aquí. Siguientes. ¿Listo? Can I wear my sunglasses in my work uniform today? ¿Puedo vestir mis gafas de sol con el uniforme el día de hoy? Cuando ustedes, por ejemplo, van al colegio o, por ejemplo, van a un sitio de trabajo y ven que, no sé, sus sobrinos, sus hermanos, lo que sea, les dicen, no, usted no puede ponerse eso hoy porque va en contra del uniforme, no puede llevar chaquetas que no sean del uniforme, o gafas, etcétera. Entonces usted pide permiso, ¿no? O la misma persona que está en el colegio, en el trabajo, dice, can I wear this? Can I do this? Can I do that? Inside the classroom with the uniform, ¿sí? Dependiendo de lo que necesiten preguntar. En este caso es como puedo vestir o puedo usar más bien las gafas de sol en mi uniforme de trabajo el día de hoy. Entonces ahí le dirán sí, le dirán no, por esta y esta razón. Lo mismo con may. Cuando utilizo may es formal, como decía por ahí Hermógenes. Y dice, may I please have a glass of water? Por favor, ¿me podrías traer un vaso de agua? ¿Mm? Es eso. Y ese es más como de restaurantes. Cuando ustedes, por ejemplo, están en un restaurante súper elegante y dicen, oh, may I have a cup of coffee, please? Ustedes dicen, ¿me traerías por favor una taza de café? En ese sentido es may, así de formal, ¿vale? En casos muy, muy específicos, por ejemplo, en un restaurante elegante, en una fiesta, en una recepción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Como dice ahí el tip, may is formal, more polite and better to use. Sencillísimo, muchachos, sencillísimo. Suggestion. Cuando hablamos de suggestions, hablamos de que hay ciertos verbos, ¿sí? Esperen un segundo. Cuando hablamos de suggestion, vamos a entender que estos verbos, como could, como should, como might, como la forma negativa shouldn't o como should, de nuevo,
simplemente lo que indican es una especie de consejo, como que tú le sugieres algo a alguien con esos verbos, ¿sí? Por ejemplo, el primero, you could talk to your parents about whether you should marry her or not. Ok, uy, tú podrías hablarle a tus padres, a tus papás, de si deberías casarte con ella o no. Sí, como que debería pedirle usted podría pedirle ese consejo a sus padres, a ver si ellos le dicen sí, si ellos le dicen no, si ellos le dicen tal vez, pero usted sí debería hacer ese ejercicio porque es complicado, ¿sí? O sea, casarse no es como cualquier tipo de decisión que ustedes toman a diario. ¿Mm? Es algo mucho más allá. Lo mismo si vamos acá con might. ¿Mm? You might consider taking up meditation to help you sleep better. Entonces, you might es más como un consejo, pero un poco más alejado, como si usted quiere lo sigue, si no, da igual. En cambio, el otro, el de arriba es un poco más serio. Entonces, yo puedo decir, you might consider talking up, taking up meditation to help you sleep better. Podrías como que hacer algo de meditación, consumir un poco de tu tiempo meditando para que puedas dormir mejor. Como la siguiente, dice aquí, shouldn't we have a pardon, a pizza, Dios, shouldn't we have a pizza instead? No deberíamos como mejor comprar una pizza, es como esa sugerencia, sí, o sea, yo digo que es mejor pizza en vez de hamburguesa o pizza en vez de lasaña o pizza en vez de tal cosa. Es como haciendo esa sugerencia a un grupo de personas que están contigo y que están haciendo una especie de plan. No sé, que vamos a tomar algo y vamos a comer también, pero bueno, ¿qué comemos o qué pedimos o el domicilio? Bueno, etcétera. Es como ese tipo de sugerencias. Y la última, como yo pienso, la pregunta que nos hacemos todos los días, ¿no? Durante esta pandemia, bueno, what should I do today? ¿Qué debería hacer hoy? Ya hice mi teletrabajo o ya terminé mis tareas de cuepa. Ahora, what should I do? ¿Qué debería hacer? ¿Sí? Como sugerirme a mí mismo yo qué hago con mi tiempo, con mi vida en estos momentos, ¿vale? Es más por ese ladito. Listo. Este siguiente, advice. Es de advice, tenemos de nuevo should. Es como una especie de suggestion, pero un poco más seria, un poco más cercana, a diferencia de la suggestion. Es como, si quiere lo hace, pero pues ya es cosa suya. Pero el advice es más cercano, es como es cuando de hermano a hermano, de amigo a amigo, ¿sí? De mamá a hija, de padre a hijo, ¿sí? Como en este caso vemos acá. Esperen un segundo, que esta cámara se me está quedando súper congelada. Y no tengo idea por qué. No sé, me queda súper congelada y no tengo ni idea por qué va a tocar reiniciarla ahorita. Bueno, no importa, chicos, sigamos. Desde que me escuchen es lo importante. Entonces, lo que les venía compartiendo es que este, básicamente estos de advice son mucho más cercanos que cuando hablamos de suggestion, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, you should brush your teeth twice a day. Tú deberías cepillarte tus dientes 2 veces al día, como, ¿sí? Como cuando la mamá le dice, bueno, los dientes se cepillan 3 veces al día, ¿sí? Algo así, ¿sí? Ese tipo de consejo es como un consejo más cercano de alguien que te conoce. Y el otro que es could, we could meet for dinner at the weekend, que es menos fuerte que should. Es como que si tú quieres, nos podríamos encontrar el fin de semana para comer algo, para cenar algo en la noche, pero no es como tan, es como una mini sugerencia, pero sí un poco más seria que las mismas suggestions, ¿vale? Y este que no lo teníamos en la lista, out to, muchachos. ¿Qué pasa con out to? Resulta que out to es más para un deber, ¿sí? Pero en ese orden de ideas tenemos primero should, perdón, en ese orden de ideas de menos fuerte a más fuerte tenemos could, tenemos should, que es un poco más fuerte, de consejo, y uno que es aún más fuerte en cuanto al consejo, que es out to, ¿sí? Que es como, no, usted tómese un taxi, ¿sí? Tómese un taxi porque es muy lejos para caminar. You ought to take a taxi, tienes que tomar un taxi porque es muy lejos para caminar, pero no es como ese tienes de que usted o lo toma, sino es como, no, oye, en serio, tienes que tomarlo como un consejo, ¿sí? Tienes que tomar el taxi porque si no, te vas a demorar demasiado caminando, ¿sí? No es tanto como la orden de que yo le ordeno de que tome un taxi, sino más bien como, sí, tienes que tomar un taxi y lo sabes, ¿sí? Una especie de consejo. Y por último, had better. Este, pues les voy a dar yo el significado, ¿sí? Por ahora, pero eso lo vamos a ver, es un poco más complejo. Mañana lo abordamos mejor.
para ya ahorita continuar con otra actividad los 20 minuticos que nos quedan, bueno, 19. You had better study for the exam tomorrow. Es como, es mejor que, ¿sí? Es mejor que estudies para el examen de mañana. ¿Qué pasa acá, chicos? La confusión que surge con esto, para que antes de que terminemos la explicación de esto lo entiendan, es que cuando yo utilizo had better, no quiere decir que yo esté hablando en pasado, sino es como una expresión compacta que me dice es mejor que, ¿sí? You had better study, you had better listen to the radio, no, you had better listen to your mother, you had better read a book, es mejor que leas un libro, que escuches a tu madre, que estudies por X o Y o Z razón, ¿vale? Es más como una especie, sí, de consejo, es mejor que hagas tal cosa, ¿listo? En ese sentido. Entonces, teniendo esto en cuenta, pueden ustedes ya ir poco a poco revisando sus hojas de ruta, mirando, bueno, yo sí utilicé aquí bien should, yo sí utilicé aquí bien ought to, yo sí utilicé aquí could, yo sí utilicé aquí bien can, yo sí aquí utilicé bien, ¿cuál otro vemos? Should, could, can. Esperen a ver cuál más vimos. Yo sí utilicé bien must, que era el otro. Yo sí utilicé bien may, might, ¿vale? Esas son como las más comunes. Yo sí utilicé bien be able to, el can't, unable to. ¿Qué utilicé bien? ¿Qué utilicé mal? Esos son los que vimos hoy. ¿Listo? Hasta ahí es como para cerrar lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a dejarles un video muy corto como resumiendo lo que vimos hoy. Sí, un video muy corto. Y después de eso vamos a hacer una pequeña actividad en Kahoot. Espero lo tengan. Así se escribe. E igual, si están en el computador, lo pueden buscar en el navegador. Si quieren, ingresan rápido con Google. O se descargan la aplicación mientras ven el video. ¿Listo? Eso es como para que lo tengan presente. Kahoot, ya lo escribí por ahí en el chat. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con el Kahoot, ¿vale? Entonces, vamos a ver este pequeño ejercicio, este pequeño video. Ya se los voy a compartir. Denme un segundito, lo estoy acá cuadrando. Ah, 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 ah. Creo que es este. Es también para que tengan un poco un ejercicio del listening, ¿sí? Como cerrando un poco. Solo les voy a poner 5 minuticos del video para que alcancemos a hacer el ejercicio, ¿vale? Vayan descargando el Kahoot, please. Entonces, ya les comparto. Since I did a grammar video, but a lot of you have asked for a video on modal verbs, so here it is. Today I'm going to introduce situations in which you need to use different modal verbs, and it would be impossible for me to go through them all. So this is an Tranquilos, o sea, solamente abran la aplicación. Yo sé que necesita un pin, solamente déjenla abierta y ya ahorita les paso el pin, ¿listo? No es más. introduction, and hopefully you will leave the lesson feeling a lot more comfortable when using modal verbs. Let's get started. So firstly, what are modal verbs? Well, they are part of a larger category called auxiliary verbs. And these are verbs that add meaning to another verb. Now, modal verbs are special because they follow a strict set of rules and they're used in a very specific way. I'm going to talk about the 9 modal verbs today. Don't get them confused with the semi-modals that only follow some of the modal verb rules. Now, if I asked you right now to tell me the 9 modal verbs, would you be able to tell me them? If you can, that's great, but for those who can't, I've got a really easy way of remembering them. We've got 3 M's, 2 W's, 2 C's, and 2 S's. So when you write them out in a pattern, it's much, much easier to remember them all. So we've got the 3 M's. We've got must, might, and may. We've then got the 2 W's, will and would. We've then got the 2 C's, can and could. And then the 2 S's, shall and should. Remember, will and would are special. In spoken and informal language, they can be contracted. So will can turn into apostrophe double L, I will, I'll. And would can turn into apostrophe D. So we have she would,
she'd. Now, the majority of these modal verbs express different meaning depending on the context. So you really have to understand the sentence or question as a whole. I am going to help you with this today. Later on in the video, we can talk about the different meanings that each modal verb can express. But firstly, we need to go through the rules. What can you do with them? What can't you do with them? Without these rules, you're going to find it very difficult to use them. But the good news is that all of these rules apply to the 9 modal verbs that we're looking at in this lesson. So, rule number 1. Infinitives come after modal verbs, but without to. Okay? So, we're saying, I might eat pizza. I can play football. Rule number 2, modal verbs take no S in the third person singular. She must leave, or it might happen. Rule number 3, modal verbs do not change their form according to tense. So they've got no past form and they've got no future form. It just stays the same. So the easy way of remembering it is modal verbs don't change. They stay exactly as they are. So rule number 4, we use modal verbs in negative sentences like we do with other auxiliary verbs, i.e. without the word do. So the way we use modal verbs in negative sentences is subject, modal verb, not verb. Let's look at some examples. You must not eat my food. You must not eat my food. Or, I cannot speak French. I cannot speak French. So it's always in that order, just like we would with other auxiliary verbs. Now remember, you must learn the contractions for the negatives, which are used quite frequently in spoken or informal language. Might, might not, mightn't. Must, must not, mustn't. May, may not, no contraction. Can, cannot, can't. Could, could not, couldn't. Will, will not, won't. Would not, wouldn't. Shall, shall not, shan't. Should not, shouldn't. Okay, so those were the negative contractions. Uy, espérense. Nos devolvamos acá. Ahí ya tenemos las contracciones para que las entiendan ustedes, chicos. ¿Sí? Entonces, digamos que esas contracciones es como normalmente se utilizan, pero este shan't no es muy común, es muy raro. Este may not no tiene contracción, si ustedes se dan cuenta, pero ahí me preguntaban que de dónde era la chica es británica, ¿vale? Creo que tiene un libro y todo sobre este tipo de conocimientos, ¿vale? Entonces, sí es británica, ¿vale? Entonces vamos a hacer el Kahoot. Listo, vamos a hacer un Kahoot aquí muy sencillo. Mientras tratemos de ver Shouldn't. el minutico que queda ahí. Okay, so those were the negative contractions. Number 5, easy now we've looked at number 4. With interrogative phrases, modal verbs are used like other auxiliary verbs. Modal verb, subject, verb. Some examples. Can you help me? Can you help me? Will you let him? Will you let him? So those were the rules. Now let's have a look at the individual modal verbs and how... Listo, hasta ahí no, esta otra parte del video la vamos a ver cuando acabemos el tema, pues. Listo, vamos a ver entonces el Kahoot, el pin, se los voy a pasar ahí súper rápido, a ver si lo alcanzamos a terminar. Ahorita dentro de la clase, pues, el pin es este, ya está ahí, simplemente tienen que ingresarlo en la aplicación. Listo, ya lo voy a poner aquí. Lo puse varias veces, el pin del Kahoot. Vale, pueden ya irlo abriendo.
Ponen el pin, yo ya estoy acá listo. Solamente les voy a compartir la pantalla para... Ujú. Listo, ahí está Valentina. Esperemos al resto para poder iniciarlo. Por favor, no se demoren. Eso, vayan entrando lo más rápido que puedan. Please. Somos 5 ya. Esperemos el resto, por favor, no demoren, no tarden, chicos. 6. Esperemos un minutico más, la mayor cantidad. Igual no se preocupen, esto no es de nota, esto no tienen que, pues, ustedes pensar en forzarse al asunto de la nota, no, es más bien de que se relajen y es una práctica, no es más. ¿Sí? O sea, no se angustien pues por la nota, pero pues sí me gustaría ver a una buena cantidad de ustedes allí presentes. Bueno, vamos a dar hasta las 8:50, perdón, hasta las 7:53. Si no, comenzamos con los 7 que estamos ahí. Me alegraría ver a más, pero bueno. Porfa, para la próxima, tengan presente el Kahoot. ¿Listo? Tenganlo muy presente, porfis. Para que lo tengan ya listo, descargado. Listo. No, tranquila, no se te preocupes, igual pues para que también estés pendiente del Kahoot y revisemos pues los ejercicios, no es más, no es como un ejercicio ahí de camisa de fuerza que tiene Notana. Listo, entonces comencemos. Ahí vamos a comenzar, vamos a ir viendo, nos va a aparecer una oración y vamos a tratar de completarla, ¿listo? No pasa nada, simplemente tienes que, ninguna lista, Seba, solamente tienes que descargar la aplicación y ya está. Después le pongo el sonido porque si no es muy aburrido, es que también suena muy fuerte ahorita. Entonces ya déjenme les comparto sonido. Simplemente descargar la aplicación y para la próxima practicas aquí con nosotros. Bueno, en este caso sería Jumasten. Hmm. No, acá sería también You Can Smoke Here. Puede ser. En este caso, should, chicos, should, ¿por qué? Sencillísimo. Should wear a bright vest when she goes cycling so people can see her. ¿Sí? Debería vestir un chaleco de estos brillantes o o reflectivos, pues, es que antirreflectivos. Porque lista, no me abre no importa, para la próxima, para que la tengan lista la próxima, la revisen, la tengan por ahí y no pasa nada. ¿Listo? Démosle. Solamente entra a Kahoot, Play Kahoot, escribe Google y ya está. Ahí te da la opción para entrar a la página, entras a la página y ingresas el pin que te dejé en el chat. Eso es. A ver, dice, you mustn't enter
Ajá. No debes entrar. You don't have to, you should. No, sería must. Muy bien. Excelente. Listo, bien. Can people in general can park in this area? Can park in this area. Muy bien, muy bien. Listo. Shouldn't. Sí, perdón, ahí está mal escrito. Este Kahoot está como chistoso. Y eso, que la vez pasada no tenía esos errores buenos. If there is a fire, you should use the elevator. Ajá, si hay un incendio, se tiene que, o deberían ustedes usar el elevador o el ascensor, como quieran llamarle. Siguiente, you have to keep right. ¿Sí? Tienes que mantenerte a la derecha en caso de que sea una indicación, pues, para el asunto del transporte público, de moverse. Claro. Bien, can. If you are on a wheelchair, you can enter through here. ¿Sí? Si estás en una silla de ruedas, puedes entrar por aquí. Bien, Fabián, va súper bien. Perdón. Ah, lo puse next sin querer. Bueno, acá I have to. If you use the material, you have to put it back where it belongs. Si usan el material, ya sea en una biblioteca, en un taller, donde sea que trabajen o estudien o hagan cosas, es como que si utilizas el material de algún lado, you have to put it back, tienen que devolverlo a donde pertenece o a donde está ubicado. Lo siento ahí por darle next, fue sin querer, fue un misclick. Disculpen. Ahora sí. Siguiente sería can. No more than 6 people can use the elevator. ¿Listo? Y vamos con la última porque se nos va el tiempo. Creo que se lo alcanzamos a hacer hasta la 10. Mustn't loading and loading area. You mustn't park here. Ajá. O zona de carga y descarga no deben parquear acá. Listo. Entonces, así quedamos. Primero fue Jessica. Muy bien, Jessica. Entonces, bueno, acá lo que quería comentarles antes de irnos, chicos, es que el día de mañana pues vamos a continuar con este tema, evidentemente.
La idea es que vayan revisando las hojas de ruta respecto a este tema, los verbos que vimos hoy y pues los que veremos mañana también ya después de eso podrán revisarla de mejor manera. No queda más que agradecerles a ustedes por estar aquí, por estar tan pendientes de la clase. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, regaño, aquí está, aquí estoy. Bienvenidos. Un placer haber estado aquí con ustedes. Cualquier cosa, ya saben, aquí estoy. ¿Listo? Procuren participar la mayor cantidad de veces posible que lo necesiten, ¿no? No se cohíban acá, no, nadie nació aprendido. ¿Listo? Buenas noches a todos, juiciosos. Muchas gracias, Nicolás. Juan, hasta luego. Luego, muchas gracias a todos. Felicidades.